Fabián, qué bueno verte. Igualmente. Cuando llegaba acá y venía ahí como con cierta, no sé si es adrenalina, entusiasmo, pero cuando te miré, por adentro tuve una sensación de qué bueno verte. Y no me pasa con todas las personas, tampoco que nos vimos 20 veces, No. Pero siento algo como especial, no sé si es de admiración, si es de tal vez tu mirada, si es tal vez lo que representás físicamente o lo que representás para el país o lo que representás en esos encuentros que tuvimos. Así que doy pie a esta charla de Pequeño Yo agradeciéndote por tu tiempo. Y venía pensando, ¿no? Yo creo que la vida nos va presentando circunstancias y van apareciendo para qué nos pasó determinada cosa, o determinado momento, o determinada crisis, o determinada situación límite. Y me imaginaba o intentaba acercarme a los miles de para qué que supongo que has encontrado a lo largo de tu vida, de lo que representó para vos Malvinas. Y sobre todas las cosas porque lo atravesaste de chico, ¿no? Lo atravesaste de muy 19 chico. años. Porque dicen que hay cosas que te cambian la vida, pero que a los 19 años algo tan Y potente... a mí obviamente me la cambió. O sea, yo, digamos, creo que alguna maduración de golpe, vine con menos sonrisa, porque yo era un poco más alegre y después me volví mucho más como todo lo miro dos veces, es como que estoy buscando qué puede aparecer por la izquierda, qué puede aparecer por la derecha, porque bueno, la guerra te lleva a una situación límite que es entre la vida y la muerte, y ahí hay que sobrevivir, y aparte de sobrevivir tenés que cumplir con la orden. La orden es, en mi caso fue defender nuestra soberanía nacional en nuestras Islas Malvinas, defender ese territorio, porque yo no lo recuperé, no fui de la dotación que recuperó Malvinas, sino de la dotación que fue para defender, porque cuando se arma de vuelta, cuando Galtieri le dice si quieren venir que vengan, y los ingleses vienen, entonces ahí se armó lo que es la defensa del territorio de las Islas Malvinas. Se crea el teatro de operaciones, se crean los límites de la guerra, vamos a pelear de esta cuadra hasta esta cuadra, de acá para allá. Y bueno, y mi compañía, que era la Compañía de Comunicaciones Mecanizadas 10, pertenecía a la 10ª Brigada, era una subunidad independiente, la brigada estaba en La Plata, pero nosotros estábamos en Palermo. Esa brigada fue al completo, o sea, nuestro jefe máximo, que era en ese momento el general Joffre, dijo que la 10ª Brigada iba a Malvinas al completo. El completo era la Compañía de Comunicaciones 10, el Batallón Logístico 10, la Compañía de Ingenieros 10, el Regimiento de Infantería 7, el Batallón Blindado, todo lo que integramos esa brigada, fuimos a Malvinas, a defender y armar la defensa de nuestro territorio. Y esperar que vengan los ingleses si es que la querían de vuelta recuperar para ellos. Dijiste que volviste con menos sonrisa. Sí, porque la guerra te saca la vida de un segundo para el otro. O sea, ahora estás hablando con un compañero y a los 2 minutos saliste de ese lugar, caminaste 5 pasos y cayó una bomba y tu compañero no está más. Como en el caso que murió mi compañero Ignacio Marindino. Se levantó de su lugar, que estaba operando un equipo de comunicaciones, un barredor de frecuencia, fue hasta la cocina a buscar una taza de té y cuando cae la bomba, cae en la cocina y no cae en el lugar del combate. O sea, el lugar donde estaba el equipo de radio siguió en pie, esa habitación donde él operaba el equipo de comunicaciones, y la cocina, que era donde se fue a servir el té, quedó destruida. Junto con él había otros 2 soldados más, Mosto y Rodríguez, y cayeron en ese acto. Y vos fíjate, ¿cómo te cambia? Entró un compañero mío y le dijo, porque le decíamos Ignacio Marindino, ¿me puedo quedar acá 2 minutos a escribirle una carta a mi mamá porque tengo frío en las manos? Sí.
cuidame la radio, o escuchá la radio que voy a buscar un té y vengo. Mi compañero se sentó donde estaba Ignacio Mariendino y Ignacio fue a la cocina. Ignacio murió y él está vivo. Y es de un segundo para el otro. ¿Entendés? La guerra te cambia de un segundo para el otro. En este momento está... Fuiste a buscar un té y tal vez... Y nos acostamos a la noche y un compañero mío agarró el fusil, lo tenía cargado sin querer, en el estrés de la noche, estar durmiendo con el fusil cargado, disparó y le pegó a un compañero mío. Así que la bala le entró por la pierna y le salió por el otro lado. Y es un segundo, te acostaste, agarraste el fusil, plum, gatillaste sin querer, y el que estaba del otro lado, que estaba, no sé, a 20 metros tuyo, recibió un balazo sin comerla ni beberla. Y eso es la guerra. El límite todo el tiempo. El límite es todo el tiempo, no te dejan pensar. O sea, hay un dicho que dice que el soldado tiene que ser una pelotita de nervio y no un pelotudo nervioso. ¿Por qué? Porque tenés que estar todo el día al límite. O sea, no sabes por dónde puede venir el enemigo. No sabes por dónde te puede caer una bomba, no sabes por dónde te puede caer un ataque de aviación, no sabes por dónde puede venir nada. O sea, nosotros un día nos levantamos en nuestra compañía y estábamos a la orilla del canal que daba del acceso al Atlántico a los barcos y encontramos un bote del Hermes. Y dijimos, están adentro. Están acá. Están acá, el bote está acá. Y nosotros estábamos ahí y del otro lado de la calle estaba la civilización, porque, o sea, en Puerto Argentino una de las estrategias que eligieron los que llevaron a cabo la guerra era que no a los civiles no los ataquen. No, atacarlos no, por supuesto, pero no tomarlos prisioneros. O sea, ¿entendés? Sí, en Gugrin pasó, pero no en Puerto Argentino. La gente de Puerto Argentino hacía su vida normal, iba a trabajar, estaba en sus casas, ataque de aviación, sonaban las sirenas, pero la gente estaba ahí. Pero de ese bote donde estaba a la casa de un kelper había 100 metros nada más. Claro. Después salimos a patrullar, a buscar dónde están. Sí, que vos no sabés si lo están ayudando incluso. Y bueno, obvio, lo ayudaban. Por supuesto que los ayudaban, por supuesto. Nosotros, una de los enemigos más grandes que tuvimos dentro de la isla fueron los kelper. Porque ellos vendían nuestras posiciones. ¿Por qué? Porque los kelper en Malvinas tenían un sistema de comunicación a lo largo de la isla, que en ese momento no existía la telefonía celular ni nada, que era equipos de banda ciudadana de comunicaciones. Entonces, sí. Un canal, cada uno tenía un canal y se comunicaban. El canal 1 era el de la quinta, el de la estancia 1, y así se iban comunicando. Y con esos equipos de banda ciudadana, cuando los barcos se acercaron, hicieron contacto con esos equipos. Y nosotros, Ignacio, que manejaba un barredor de frecuencia, escuchaba esas comunicaciones. Ok. Porque ellos, en el bombardeo naval, tenían error de 1 metro en el tiro. Y nos venían a cañonear todas las noches, de las 9 de la noche a las 2 de la mañana, todos los días. Estabas en el Pozo Guardia y sentías ¡boom! ¡Boom! Cuando vos la escuchabas silbar, decías, zafamos. Porque cuando silbas, porque la bala te pasó por arriba, o la bala te pasa por arriba de la cabeza. Después no sabes dónde cae. Ahora, si vos escuchás el primer estampido y no escuchás el silbido, prepárate porque te cae cerca. Hasta que ese barco lo pudimos bajar con una rampa misilística que se armó. Y para eso los argentinos somos los mejores, que inventamos y sacamos conejos de las galeras. Le tiramos un misil que era un misil de mar, que se puede tirar de un barco a otro, pero lo tiramos desde la costa. Se armó una rampa berreta, se llamó una rampa berreta, y despegamos ese misil desde tierra y hundimos el barco. Nunca más se acercaron a la costa. Porque los tipos dijeron, guarda, ¿de dónde salió esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tienen estos tipos? Pero previo a esto, de 9 de la noche a 2 de la mañana... Todos los días. Y era boom, con lo único que escuchaba boom, y escuchaba boom.
Y así uno atrás del otro. Era pum, 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 todo el día. Al aeropuerto lo agujerearon por todos lados. Le daban para que tengan, nunca le pudieron dar a la pista. ¿Sentís que en algún momento esa sonrisa de la que hablamos, aunque sea fugazmente, apareció después de Malvinas? Al tiempo, porque en realidad cuando volvemos, después de la guerra, que empezamos a transitar lo que se llama una posguerra, que es un hecho mucho más traumático que la guerra en sí. La guerra es el fragor del combate, vos estás con toda la adrenalina, matar o morir, sobrevivir, comer, tener que robar comida para comer, tenés que empezar a vivir tu propia, dentro de la guerra, tu propia guerra, porque te roban una ropa, el canje de un montón de cosas existen. Dame cigarrillos por esto, fulano. La guerra empieza a tener otra temática interna, porque empiezan a escasear alimentos, empiezan a escasear. El que se mojó una ropa viene y te robó del bolsón una ropa seca y vos ya no tenés más ropa. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que salir a robar. Esta vez tenés que robarle a otro compañero o a quien, o canjear una guardia. Estás muerto de hacer una guardia, pero haceme la guardia y te doy un pullover o te doy un par de medias secas. Eso es la parte de la guerra. Y cuando volvés, la posguerra, que volvés y decís, bueno, fui a luchar por mi país, di lo que tenía, 19 años, un año de instrucción militar, no era un profesional, era un soldado, era un civil. ¿Querés contar cómo te llaman? Me llaman, yo hice el año militar, el servicio militar en el año 81. Obligatorio en ese Obligatorio. entonces. Todos los jóvenes de 18 años hacíamos el servicio militar. Del 8 de marzo del 81 al 8 de marzo del 82, que me fui en la segunda baja por buena conducta, fue mi año de servicio militar con varias instrucciones militares. Después, obviamente, después de la guerra de Malvinas, saber que esas instrucciones eran para ir al combate de Malvinas. Porque nosotros fuimos a hacer una instrucción en el desierto de La Pampa, donde el yuyo más alto es 80 centímetros, que es lo mismo que Malvinas. O sea, estaba pensado que... La guerra siempre estuvo pensada, nunca se sabía cuándo iba a ser. Por eso la guerra fue de una semana para la otra. Porque si no, a mí, el 8 de marzo, no me dan la baja. Claro. Me siguen entrenando y me siguen dejando dentro del cuartel y yo ya estoy preparado. Sin embargo, el 8 de marzo me tuvieron que llamar a mí y a de mi compañía a 150 más que nos presentemos al cuartel, porque ya había ingresado la clase 63, que estaba en el campo instruyéndose, pero no tenían instrucción de combate, ni de tiro, ni de nada. Entonces dijeron, a estos pibes no los podemos llevar, llamemos a la clase que sacamos recién. Y se hizo la reincorporación de la clase 62, porque yo ya no estaba más, yo ya estaba trabajando acá. O sea, yo me levanté el 2 de abril a las 8 de la mañana para venir con mi papá acá en colectivo, y en la parada del diario encontrar el diario Crónica que dice, recuperamos nuestras Islas Malvinas. Yo, y no lo sabía nadie, porque en realidad fue una operación secreta. La sabían 4 o 5 personas. A la gente que iban en los barcos, en Santísima Trinidad, de la Operación Rosario, se lo dijeron en alta mar qué iban a hacer. La operación fue totalmente secreta. Así que imagínate, yo estaba trabajando acá, Malvinas, la euforia de la gente, vamos a ganar, Galtieri, el mejor presidente, todo perfecto, cuando 5 días antes lo habían querido matar en la Casa Rosada, tuvieron que repeler a la gente, bueno. Pero bueno, toda la euforia de la gente fue muy linda. La verdad que la gente, antes de salir, ¿viste? Para partir para Malvinas, la gente, vamos, pibes, ustedes pueden. La gente no sabe lo que es una guerra, no tiene ni idea de lo que se vive en una guerra.
La gente se cree que la guerra es la película de combate que se veía ahí. Lo que uno ve en Netflix o Claro. Y la guerra, cuando empiezan las balas, empiezan a llover y te pasan por arriba de la cabeza, y te caen la bomba y ves morir a tus compañeros, que de golpe le rompen, le cortan una pierna, le sacan un brazo, le arrancan un pedazo. Ahí te das cuenta de lo que es la guerra. O sea, de la guerra. O sea, no es entretenimiento. La guerra se sobrevive. Sobreviven los que pueden, porque la guerra le cabe a cualquiera. A cualquiera. O sea, vos vas, hoy en este momento estamos hablando, y a los 2 segundos, no sé, en este caso de ahora, aparece un dron y te disparó y vos ya no estás más. Chao. Eso es guerra. Y bueno, y cuando volvimos, la posguerra fue un hecho de que nos abandonaron, porque, bueno, era reconocernos a nosotros, era como reconocer el proceso de reorganización nacional. Entonces, bueno, nos dejaron a la deriva. El primero que se porta mal con nosotros es el presidente Alfonsín, porque la verdad no nos dio bola, y yo hablé con él una vez en la Facultad de Derecho y me dijo que sí, que él se había equivocado, pero que bueno, que era muy tierno en el gobierno, que el gobierno de él recién empezaba, que la democracia recién empezaba, y que reconocernos a nosotros era como podía llegar a ser tambalear el gobierno democrático que se iniciaba. Y nos dejó a la deriva con nuestra locura. O sea, vení de la guerra. Imagínate, yo volví de la guerra y un tío mío, que no habían hecho, la empresa no había hecho el aporte al fondo patriótico, que se hacía en ese momento, hacía la gente, donaba plata, oro, de todo. Me regalaron una X cantidad de plata, que no sé cuánto sería hoy. Pero yo, ¿qué quería hacer con esa plata? Me quería comprar un fusil. Cuando agarré la plata le dije a mi vieja, mañana me voy a Florida y Córdoba, una armería, y me voy a comprar un calibre 22. ¿Qué sentido tenía? Ningún sentido. Es que yo ya venía traumatizado. O sea, yo venía con la guerra adentro. ¿Y cómo me la iba a sacar? Y bueno, necesitas una buena familia como la que tuve, que me contuvo, que me sacó adelante, que me ayudó en los peores momentos, pero todos no tuvieron la misma suerte que tuve yo. Yo volví a trabajar al tiempo, tuve mi primer reconocimiento en Mendoza, con unos chicos de una escuela que dieron una charla en una escuela rural. Tuve mi primer reconocimiento, y para ese reconocimiento tuve el primer cachetazo del Estado. Y te cuento cómo fue. Me invitan de la escuela rural de Mendoza a dar una charla a unos chicos que yo les había escrito una carta al soldado desconocido. Y ellos se estaban contentos porque yo había Vos estando en Malvinas. No, yo les escribí en Malvinas. Vos en Malvinas les escribiste. Claro, y cuando volví ellos se enteraron que estaba vivo, pues me mandaron una carta en familia, les respondí, y entonces me invitaban para el 17 de agosto a llevar la bandera de ceremonia a una escuela rural en la nada de Mendoza. Ingeniero Iannoni. Yo no tenía un peso, nada. Mis viejos estaban económicamente mal y no tenían para darme para unas vacaciones. Así que yo le dije, bueno, mirá, yo si veo si puedo conseguir algo, cómo ir, voy, porque yo total, todavía no estaba de vuelta trabajando con mi viejo, acá en el taller. Y le digo a mi compañero, a Nico el pelado, le digo, che, Nico, le digo, vamos a Aerolíneas Argentinas, le digo, somos excombatientes, le digo, tenemos el certificado. ¿Había pasado un año? No, 3 meses. 3 meses que habían vuelto. Sí, esto nosotros volvimos, yo volví el 20 de junio. Y esto era para el 17 de agosto. Habían pasado un mes y pico. Y yo ya tenía un certificado que me había otorgado el ejército que decía que era veterano de guerra. Un papel escrito a máquina. Me presento en Aerolíneas Argentinas porque yo había viajado, la primera vez que viajo en avión, viajo a la guerra. Claro, tu primer viaje en avión fue a la guerra. Fue a la guerra, en un avión sin asiento. ¿Está? Entonces, todo tirado en el piso. Entonces le digo, che, bueno, seguro que vamos, total. Vamos, y hablamos con él, el Departamento de Recursos Humanos en ese momento, no era el RRH como es ahora.
Y nos atiende un tipo y le mostramos la carta de la escuela donde dice que nos invitan. Le presento mi certificado de combatiente. El tipo se va adentro, vuelve y me dice, lo siento. Me dice el gerente que no hacen esas promociones. No, me quería matar. Aerolíneas Argentina, que le regala pasaje a todos los diputados habidos y por haber, ¿no? Todo el mundo viaja gratis por esa. Ahora no sé, pero en ese momento salí de ahí con una bronca y dije, no, pero me tenía que haber comprado la carabina. Le dije. Bueno, salimos de ahí y me voy a me voy a LADE, que era la línea aérea del ejército, de la Fuerza Aérea. Y me dicen, muchachos, nosotros lo llevamos, pero les aclaro, nosotros lo dejamos a 500 kilómetros de donde tienen que ir ustedes, porque el aeropuerto, que nosotros donde bajamos, está en la loma de Quilón. Bueno, vamos a Austral. Austral era una empresa privada en ese momento. Recién había estado privatizada, 1 año, 2 años. Me atendió la señora Marta Mittelman. Nunca más me olvido su nombre. Quedó grabado en mi memoria. Y le doy la carta, la lee, agarra el teléfono, llama a la escuela, habla con la directora. La directora les cuenta la situación. Que éramos nosotros, la carta que habíamos estado con los chicos. Hizo así. Agarró, dijo 1, 2, 3, 4 pasajes. Vaya. Y bueno, ¿qué pasó en ese vuelo? Viajamos en un avión que viajaban 5 personas más. Éramos nosotros 2, Nico y yo, y 3 más. El aeropuerto estaba repleto de gente. En Mendoza. Repleto. Los tipos decían, pero qué raro, está lleno. Toda la terraza nos habían venido a buscar. Bueno, ¿entiendes? En este momento te estoy hablando año 82 con un rastrojero, con cualquier cosa. Con lo que tenían, con un carro a caballo, nos llevaron a pasear. Bueno, estuvimos ahí en Mendoza 1 semana, 10 días. Y la verdad que fue un reconocimiento extraordinario por parte de la gente, por las maestras, por los docentes. La verdad que fue algo grandioso. Eso fue, digamos, la caricia más linda que tuve, ni bien llegué de la guerra. Después se empezó a disuadir porque empiezo a ver que mis compañeros tienen problemas, que se suicidan. En el primer año tuvimos 80 suicidados y nadie hizo eco de eso. Y fueron pasando los años y los derechos nuestros, no teníamos salud. Se me murió mi compañero Marcelo Sanomón en una cama del hospital ferroviario, toda oxidada, porque él no tenía una prepaga y en ese momento nosotros no teníamos ninguna gestión de salud, porque lo nuestro, nosotros volvimos y nos dijeron chao, se entendió. Y generalmente en el mundo, cuando suceden las guerras, cuando volvés, se arman políticas federales para los soldados y los veteranos de guerra. Porque si el Estado te lleva a la guerra, el Estado es el que te tiene que devolver. Y para eso tenés que armar una política federal, que es decir, bueno, yo te tomé, yo te devuelvo. ¿Qué te pasa? ¿Veniste en un brazo? Sí, bueno, vos que ibas a ser técnico en computación, no, ya no podés ser técnico en computación. Bueno, ¿qué podemos hacer? Te tengo que dar una salida laboral. Tenés 19 años. Futuro padre de familia, futuro presidente de la nación, diputado, empresario. Te tengo que ayudar porque yo te corté un brazo, o te arranqué un ojo, o te desfiguré la cara, o te dejé hemipléjico. ¿Qué hacemos con vos? Y el Estado se fue. Y la sociedad también. Porque la sociedad en esos años nos tapó con un diario, con uno como este, así, un poco más grande, nos tapó y empezó la era de la desmalvinización. No se dejó de hablar de Malvinas en las escuelas, ¿no? Pero tuvimos que empezar a dar charlas nosotros en las escuelas para que los pibes sepan cómo fue la guerra de Malvinas. Donde vos ibas, no había ningún acto, nadie reclamaba por nada, nosotros seguíamos reclamando en la calle y la gente, vinieron del Centro de Psicología de Estados Unidos a decirle al presidente Alfonsín que necesitábamos
que los veteranos de guerra necesitaban ser tratados. Le dijeron, no, estos chicos los vamos a sacar adelante, que estén tranquilos. Y los mandaron de vuelta. Y los tipos venían gratis a tratarnos porque ya habían tratado a los de la guerra de Vietnam. ¿Entendés? Porque nosotros, hablo de los soldados, ¿no? Sí, porque sí, el militar es otra cosa. Contanos bien, ¿Por qué? Porque bien la diferencia. El militar era su carrera. Okay. O sea, cuando vos entras a la carrera militar, tu máximo logro sería entrar en combate. Más allá de todas las funciones que vos cumplas dentro de un cuartel. O más allá de entrar en combate, es una decisión que tomaste vos y después te llevan a la guerra y vos, bueno, listo. Pero la decisión de Es ser tuya. militar es Yo en tuya. mi caso fui tomado a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Dijeron, vos a la guerra. Con todo el honor fui a la guerra. Con todo el honor de un ciudadano de haber ido a defender a mi país. Pero, o sea, por ahí me hubieran preguntado, hubiera dicho sí o dicho no. Pero la elección hubiera sido mía. Cuando ellos vuelven de Malvinas, los militares, hay un montón de se cuecen un montón de cosas dentro de los cuarteles, porque algunos los trataron de cagones, porque perdieron la guerra los que estaban acá, y después se armó una interna de un montón de quién había tenido buen mando o no, quién se había equivocado en el mando de la guerra, las estrategias, bueno, se empezó a armar un montón de cosas, pero ellos igual cuando volvieron subieron al grado inmediato superior, o sea, que era cabo primero, era sargento. Le subieron el sueldo, tenía atención psicológica. Le decía, estoy loquito, parte de enfermo, anda a tu casa 1 año, 5 meses, lo que vos quieras. Le garpaban el sueldo. Nosotros volvimos y éramos los loquitos de la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros en el DNI, como ahora vos sabés que mi documento dice que soy un héroe de guerra, ¿no? ¿Sabés? Sí. Bueno, en ese momento, la libretita, el DNI, cuando vos ibas a pedir trabajo en esa época, era obligatorio tener el servicio militar cumplido. Para tener el servicio militar cumplido, ¿qué exigían? La libreta del DNI y la hoja donde decía que vos ya habías estado o que no habías hecho el servicio militar. Entonces, cuando veían el sello que decía héroe de la guerra de Malvinas, ese laburo no era para vos. No te daban el laburo. ¿Por qué? No, porque este pibe vino loquito. En Estados Unidos hay una cola para un trabajo, un puesto de trabajo, y se presenta un veterano de guerra, si sean 300 tipos los que están en la cola, el trabajo para ver si cumple, obviamente, con los requisitos, ¿no? Con los requisitos, ¿no? Tengo una imagen tuya de que cuando llegaste de la guerra, ¿te fuiste en bondi a tu casa, no? Yo me fui en taxi a mi casa. Me llevó mi viejo me vino a buscar y me llevó en taxi. ¿Qué te pasó cuando viste a tu viejo? No, una emoción terrible, porque yo sabía lo que ellos estaban sufriendo, porque yo sabía cómo eran ellos y cuando lo vi a mi viejo, mi viejo dejó de trabajar, dejó abandonado su trabajo acá en el taller, mi mamá se encerró 30 días en una pieza, sufrieron un montón, porque vos se te va un hijo a la guerra y no sabés qué pasa en la guerra. La guerra es vas y no sabés si volvés. Entonces, un hijo, yo era el más chico, no, mis viejos sufrieron un montón. La verdad que no pensé que iban a sufrir tanto. Si bien estaban muy orgullosos de mí, pero bueno, mi mamá, bajó como 30 o 40 kilos, 30 kilos de la desesperación. Yo cuando la vi casi ni la reconozco, porque la verdad que estaba muy demacrada, se la pasaba encerrada, lo único que esperaba era el cartero. Porque yo, como era de comunicaciones, tenía la posibilidad de mandar una carta o un telegrama todos los días. Entonces, pero cuando se cortaba el correo porque no venían los aviones, entonces ahí mi vieja se empezaba a desesperar porque algo había pasado. Pero volví de noche, a las 2 de la mañana me largaron en el cuartel. Me quisieron cobrar la ropa con la que había combatido mi jefe de compañía.
me quiso cobrar el duvet con el que yo había combatido. La ropa verde esa que está ahí, me quisieron cobrar. Y yo la tuve que dejar en la guerra, ¿entendés? Y bueno, No, de loco. y bueno, Eso sí es de loco, realmente. eso es de loco. Y bueno, Eso y todas es- esas cosas me pasaron a mí y a todos mis compañeros soldados. ¿Entendés? Vivimos ese trauma, volvimos, nos sentimos abandonados, sin salud, sin asistencia social, sin el reconocimiento, porque imagínate que llega el presidente de la nación, Alfonsín, y en vez de reconocernos a nosotros, poner... Hoy en día, en la actualidad, no entiendo, hoy no entiendo cómo el presidente de la nación argentina, quien fuera, no tiene un veterano de guerra al lado, en un acto oficial. Es la imagen de la patria. No les interesa. O le dan poco valor. O no les interesa todo lo que hicimos nosotros allá. O todos los que murieron allá. En la guerra y en la posguerra. ¿No? En la guerra fueron 649. 632. Ok. El número 649 es porque hay 17 soldados que murieron en una situación en el continente de acá de la Argentina que no se sabe cómo fue y que el Estado argentino los reconoció como veteranos de guerra. Ok. Los que murieron entre el crucero General Belgrano y entre pilotos de aviación y los civiles y los soldados en Malvinas, 632. Eso es el número para nosotros, los que estuvimos en la guerra. Después el padrón está inflado por todos lados. Imagínate que fuimos 14.900 a Malvinas entre oficiales y suboficiales y hoy somos 25.000 veteranos de guerra. Así que, ¿y dónde están? Los 11.000 que... Y bueno, porque en el año hubo un civil que le hizo, un civil marino mercante que le hizo un juicio al Estado y le dijo que él había estado en combate. Entonces el juez le dijo, pero usted está loco, con un barco marino mercante y usted no tiene arma, nada, como estar en la guerra. Sí, yo disparaba contra el enemigo. Y hay una ley del mar que dice que hacer un disparo de sonar, del radar, para radarizar el lugar, es como un disparo, es como un ataque. Y le dio el lugar. Y entonces, como ese pibe entraron 10.000 soldados, 10.000 oficiales y suboficiales de la Armada que estaban en los barcos en tareas pasivas arriba de los barcos. En vez de Pero no en la zona de combate. Perfecto, perfecto. ¿Está? No en el teatro de operaciones donde dice, bueno, teatro de operaciones, Malvinas está acá y 200 millas alrededor de acá es la guerra. En vez de reconocer a los 14.000 que estuvieron ahí dignamente y como corresponde, Exacto. Estamos distribuyendo con 10.000 más que... con títulos y honores no ganados en el campo de batalla. Fabián, cuando empezamos la charla, un poco en mi ingenua idea de mi vida de no haber estado en una guerra, pero sí de pensar en esos para qué, que uno, ¿por qué me pasó esto en la vida? Digo, ¿qué respuestas encontraste de por qué viviste esos momentos tan difíciles en tu vida? La verdad que... O qué propósito, o qué se te fue despertando a lo largo del camino, digamos, ¿no? Porque siento que... No, a mí, después de haber vuelto, o sea, el por qué fui a la guerra no fue una decisión mía. Fue una decisión de un presidente de facto que estaba en ese momento y de los militares que dijeron, bueno, toda esta gente va a la guerra. Chao. Listo. En ese momento ser desertor era ser peor que un terrorista. Sí. Así que yo, en la época que hice la colimba, salimos a buscar desertores y te puedo asegurar que no es nada bueno lo que pasa un desertor cuando era capturado. Como yo no quería vivir esa experiencia, y muchos de mis compañeros y nadie de mis compañeros se presentaron. ¿Entendés? Nos presentamos espontáneamente y de ahí, cuando vos entras y te piden el documento y quedás encerrado de vuelta, y por decreto volvés a hacer el servicio militar. Mañana a las 5 de la mañana te dicen, al camión nos vamos. ¿A dónde vamos? Al Palomar. ¿Vos qué podés hacer? Ahí no hay una decisión que puedas tomar. No. O sea, después de la guerra, siento que, bueno,
me posicioné en contar la verdadera historia de Malvinas, lo que me sucedió a mí y tal vez lo que les sucedió a muchos de mis compañeros, que por ahí no tienen ni voz ni voto, que no pudieron, porque murieron en el campo de combate o porque no pudieron expresarse, dar charlas en las escuelas o donde me pidan dar una charla sobre Malvinas y contar lo real. O sea, lo que dimos nosotros como soldados, como civiles, que dimos, y después pasamos a ser soldados, que entregamos todo, entregamos la vida. Con lo que, yo siempre digo, yo di lo que tenía. O sea, si en ese momento yo me tenía que poner el pecho y que un inglés me mate, hubiera sido eso. Y tal vez hubiera matado a un inglés. ¿Verdad? Como pasó en un montón de situaciones que han pasado con compañeros que, bueno, han entrado en combate y han matado y les han matado compañeros. Esas son cosas que quedan para toda la vida. Yo, cuando volví de la guerra, sentí que la guerra, bueno, no es la guerra que se ve en la película, porque se viven las miserias humanas dentro de la guerra. Se ve la muerte de una persona que querés, que apreciás, que es un compañero. Ves el trastorno que causa, porque cuando venís, ver a la madre de mi compañero, porque él era hijo único de madre viuda. O sea, lo único que tenía en su vida era su hijo. Se lo mataron en la guerra. Y verla llorar durante 44 años, hasta que fallece ahora en el 2023, esa agonía de esa madre querer siempre que nos veía a nosotros, y ella decía, ¿por qué le tocó a mi hijo? Y ella siempre pensaba que él estaba prisionero en algún lado y que le iba a tocar la puerta y que iba a entrar de vuelta a su casa. Todo eso lo vas tomando a lo largo de los años, y yo creo que, bueno, lo mío fue tratar de colaborar en hacer leyes reparatorias para los veteranos de guerra, colaborar con compañeros que por ahí no pueden hacer las cosas o no pueden llegar, y hacerlos, que los ayuden, que los atiendan, que los comprendan, que puedan tener su atención médica, que tengan el honor que se merecen por haber ido a entregar la vida por la patria. Fabián, antes de contarnos de la Operación Aurelia, ¿me querés contar qué sentís que te salvó la vida en la guerra? Y me salvó la vida, primero creo que la suerte que Dios me dio que no me tocara. Creo que la suerte, son la suerte de las armas esas, ¿no? Que te da que no te toque. Porque yo siempre le había prometido a mi mamá que iba a volver. Siempre en las cartas le ponía, quédate tranquilo, que sí. Creo que hice eso de que, no, yo voy a volver, siempre me mantuvo con la energía arriba, ¿viste? Como diciendo, bueno, yo, pase lo que pase, voy a volver, no voy a morir acá. Esa fue una promesa que le había hecho en todas las cartas que yo le mando a mi mamá. Decía que le ponía, quédate tranquila que yo voy a volver, porque ella me ponía, cuídate mucho, no hagas algo de más que te pueda perjudicar. En la guerra eso no es así. En la guerra cuando entras en combate es a todo o nada, o sea, ahí no es que podés hacer o más o menos. Y la verdad que creo que eso, pensar en esa frase que le había dicho a mi vieja, que iba a volver, en la esperanza de Dios que me iluminara para poder pasar por este momento, ¿no? Que nunca, yo tuve 74 días, nunca pensé si él iba a estar 90, 120, ahí no se sabía qué era lo que pasaba. O sea, había situaciones que no se entendían por qué no había un recambio de tropas, ¿viste?
¿Por qué nadie te venía a suplantar? ¿Viste? Porque empezamos a tener muchos problemas, pie de trinchera, yo empecé a tener problemas de pie de trinchera, congelamiento parcial de los miembros inferiores. Muchos compañeros les pasaba lo mismo, o sea, ahí tenés que hacer un relevo de la tropa. Tiene que venir otro y ocupar tu lugar, y vos tenés que ir a descansar a otro lugar. O que te bueno, no hablamos del clima, que era un clima muy hostil. Los últimos días fueron menos 20. Menos 20 grados. Menos 20 grados. Y tal vez tenías la ropa mojada. Siempre mojada, porque Malvinas es un clima que rota cada 2 horas. En junio tenés un viento de 80 km por hora, del sur, del norte, después cae agua, cae nieve. Pero la vida era un barro. La vida era un barro. Y nosotros estábamos con borcegos de zona norte, o sea, borcegos de cuero. Imagínate que cuando se mojan, esos cueros están húmedos todo el día, vos tenés todo el día el pie húmedo y mojado y frío. Eso encangrena la sangre, la piel. Y a muchos compañeros hubo que amputarlos, o sea, cortarle las piernas porque tuvieron principio de pie de trinchera. ¿Hubo algún momento estando ahí que decías, prefiero que esto se termine ahora? ¿O siempre estaba esta ilusión, esta esperanza que me decías? No, eso de que termine ahora no, pero hubo una vez que estaba haciendo la cola para un plato de comida de mierda que nos daban los últimos días del combate, y de golpe dicen ataque, alerta roja, ataque de aviación, se escucha el avión y yo de acá no me muevo, que me mato. Yo quería comer, porque la situación en Malvinas los últimos días, la comida y todo eso era crítica. No había comida. No había comida porque no hubo logística, fue una guerra sin logística. La guerra se pierde por logística, no se pierde por otra cosa. La guerra se pierde porque está mal armada. ¿Entendés? Porque no hubo el recambio de tropa para decir, bueno, che, vos combatiste 4 días, vení, vos, quédate al frente. Si yo te pongo acá y te digo, por esa puerta va a entrar el enemigo, lo esperás 1 día, 2, 3. El 4.º día empezás a darte vuelta, a mirar los pajaritos. Y en el 5.º entró. Pero te encontró dado vuelta o cansado, dormido. ¿Sentís que hubo inoperancia, que sí, los mandaron al totalmente. muere? Que los mandaron al... No te diría que nos mandaron al muere, porque eso no te lo diría. Lo que sí te diría es que no hubo logística, no hubo inteligencia. O sea, si vos estás esperando un tipo que va a entrar, que vos estás acá en la isla y el tipo está en el agua, no puede entrar. Entonces, para que no entre, y tenés que poner lo que tenés, los barcos alrededor de la isla. Esos barcos nunca vinieron. ¿Entendés? Ellos, imagínate que desembarcaron desde un barco hospital. Es fácil hablar, digo, bueno, se habla, ¿no? Por eso es lo rico de escucharte a vos, pero se habla de se ganó la guerra, se perdió la guerra. ¿Se puede ganar una guerra? ¿Se puede perder una guerra? Se puede ganar una guerra. Sí, porque el enemigo se rinde, como nos pasó a nosotros. ¿Qué pasó? Pero digo... Nosotros, cuando Jamie Moore, yo el año pasado, el 2024, cuando volví a Malvinas, me encontré con veteranos de guerra ingleses que ellos me dijeron y me lo firmaron ellos, ¿no? Que si la guerra seguía 2 días más, ellos se tenían que volver porque ya no tenían más munición y no tenían más para reabastecerse. Ya estaban al límite. 2 días más, me dijo. O sea que si teníamos logística... Si teníamos logística, ellos no aguantaban. Porque ellos tuvieron que venir de 14.000 kilómetros. No. Y estar en el agua. ¿Entendés? Que vos en el agua le caes por donde vos, con un avión, le caes con un submarino, le caes con un barco. Le podés caer de cualquier lado. Ahora, cuando ya hiciste cabeza de playa y entraron, ahí te tenés que agarrar, porque ahí vale la estrategia del combate. ¿Y qué mejores armas tenés? Ellos venían con miras telescópicas nocturnas, nosotros no teníamos. Nosotros teníamos mejores fusiles, ellos no. Nosotros teníamos tácticas guerrilleras, esos no, que los sorprendimos en un montón de cosas. Entonces, los tipos se cagaron entre las patas con nosotros, ¿viste? Porque el combate era un combate diferente, ¿viste? Ellos estaban acostumbrados. De lo que ellos esperaban. Claro, ellos de golpe, ¿viste? Los rodearon en un monte y los recagaron a balazo. Si te dicen que hay que volver a Malvinas, sí, ¿volverías? ¿A combatir? A armar la logística. Armar la logística, sí, yo creo que volvería a armar la logística.
porque la logística es lo que en esta guerra falló. Si hubiera habido buena logística, creo que el resultado hubiera sido otro. Pero no a combatir, ¿no? Obviamente. Siento que tu enojo es mucho más contra, porque uno, si lo ve de afuera, digo, combatiste contra los ingleses, y mucho de los cánticos y mucho del enojo de los que no estuvimos ahí o la rivalidad es contra los ingleses. ¿Tu enojo es mucho más contra el Estado argentino que contra los ingleses? Por supuesto. El inglés es un enemigo. Nada más. Pero yo, que a mis compañeros les hayan cortado una pierna por pie de trinchera, ¿de quién es la culpa? Del Estado. Que no hayamos tenido la ropa adecuada, ¿de quién es la culpa? Del Estado. Y el valor de haber presentado combate así como está, ¿de quién es? Mío. Porque yo, muerto de frío, sin ropa y todo, en el momento que se me presentó el enemigo, combatí. Después el resultado es la suerte de las armas. ¿Está? ¿Disuadiste, lastimaste a alguien? ¿Disparaste? No. Sí, se disparaba. se dice que se disparaba mucho hacia lugares donde no se veía también, ¿no? Como para... O sea, yo tuve una sola escena, porque como yo era soldado de comunicaciones y operaba equipo de comunicaciones, tuvimos una sola escena que fuimos a acomodar unos cajones de municiones y apareció un helicóptero y tiramos a fuego batido entre todos los que estábamos ahí el helicóptero, pero o sea, no vi qué es lo que pasó después, ¿no? Pero sí, cuando yo, por ejemplo, nosotros operábamos en un colegio secundario, en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Tomamos un colegio y lo hicimos un centro de operaciones. ¿Por qué? Para que no dispararan, porque si disparaban ahí, disparaban a toda la ciudad. Y ahí disparas en una casa y se rompen 50, porque son todas de madera. Y entonces, en ese lugar, cuando de golpe venía y decía el servicio de inteligencia, venía y decía, hoy, alerta amarilla, alerta violeta, ataque comando a la estación control de red, a donde estábamos nosotros. A los 10 minutos quedaba yo con el equipo de radio recibiendo órdenes, el radarista, que nosotros teníamos 3 radares, uno estaba en el Stanley House, y la guardia perimetral. Se rajaban todos. Chao. Todos. Y quedaba solo con el fusil, esperando, escuchando por dónde iban a entrar, ¿viste? Así que imagínate, en un colegio de 10, 12 habitaciones, 15, que vos solamente estabas acá, ¿viste? Encerrado acá, que no sabías qué iba a pasar. Y así, bueno, pasaban los días. O estar en la trinchera y un ataque de aviación y estás en la trinchera y te viene un avión volando 80 centímetros del agua. ¿Viste? Y vos decís, chao, acá qué pasó, combate aéreo arriba en el cielo, disparo, bala por acá, mortero. Nos tiraron un misil que casi nos matan a todos. Estamos la guerra terminó el 14, el 11. Del otro lado de la bahía se levanta un misil, se levanta un helicóptero, un Sikil, con y nos tira a nosotros, la compañía de comunicaciones 10, estábamos en el único edificio de 2 pisos que había en toda la isla, imagínate, blanco. Vos, si sos el enemigo, ¿qué tenés que hacer? Destruir las comunicaciones. Entonces, tira un misil teledirigido, que lo va dirigiendo con hilos, ¿hacia dónde querés que vaya? Y venía hacia nosotros. ¿Qué pasó? Justo del otro lado de la bahía, del regimiento de infantería, creo que 12, lo empezaron a sacudir con una 12,7. ¿Qué es una 12,7? Una ametralladora. Y para cubrirse de las balas, el tipo gira con el helicóptero y los hilos, el misil, hace cuenta que llegó a 20 metros de acá, hizo un giro a la izquierda, pasa por una callecita donde acá estaba el cuartel de los comandos de Saint-Eldin, acá estábamos nosotros, y se estrella
en la comisaría de Malvinas, en la comisaría de Puerto Argentino, que la tenían los ingleses, los Kempers, la Guardia Civil. Se estrella ahí el misil, rompe como 4 o 5 casas, porque el misil cuando entra primero tiene una cabeza de choque, larga la segunda cabeza que es incendiaria, la tercera que es de esquirla, así va pasando y va haciendo un desastre. Bueno, ahí murieron unos cuantos civiles y ¿cómo se llama? Tuvieron que traer el carro de bomberos porque se empezó como a incendiar ahí la parte donde habían entrado los misiles. Y eso era un segundo. Nos tiraron ese misil y venía y era un sol y vos lo veías y eran contados 1, 2, 3, 4, 5 y pasó. Y no tenía que morir, porque tenía que haber muerto. Yo no tendría que estar acá hoy. Yo no tendría que estar acá con ese misil. Y ese misil pasó y Dios dijo, no, vamos a esquivarlo. y la verdad que es una cosa que, viste, que vos te pones a pensar, ¿cómo volviste? Bueno, volví por la suerte de Dios, porque no tenía que ser, porque no me tenía que tocar, porque tenía que volver, porque se ve que tenía algún cometido para volver, para estar acá, para poder contar esta historia. Y bueno, pero Malvinas fue una guerra plagada de héroes que hicieron lo que pudieron, ¿no? Generalmente hablo de los soldados, porque bueno, los soldados creo que hicieron lo que pudieron. Los militares hicieron lo que les correspondía, algunos bien y otros mal. Con buenos ejemplos y malos ejemplos. Por ejemplo, mi jefe se volvió con nosotros, él tenía que haber quedado retenido porque era un oficial en jefe, junto con todos los oficiales en jefe que quedaron retenidos después de la guerra. Pero él se sacó la quineta de mayor y se puso una de sargento y se volvió a Continente con nosotros. Simuló tener un infarto. Pero yo aduzco que esa parte de la guerra, porque después obviamente él fue destituido del ejército, obviamente porque esa acción es una acción deshonrosa. No voy a decir su nombre, pero en Malvinas hubo mucha gente que abusó del poder de su grado, ¿no? Haciendo cosas con los soldados que no le correspondía hacer. Por ejemplo, a mí uno me apostó en el medio del canal, bajó como la marea, y se hizo un camino como el canal de ancho tenía 50 metros, se hizo un camino como de 30 metros. Y hacía frío, esa noche, hacía un frío terrible, pero el frío, viste que el dicho ese que dice que cala los huesos, el frío que cala, bueno, ese día era el frío que calaba los huesos. Y yo hacía así constantemente, porque el brazo lo tenía ya duro, no me circulaba la sangre. Entonces este tipo me dice, cállese, Volonté, deje de hacer ruido, que estoy escuchando el partido. Había empezado el mundial. Nosotros en guerra, Argentina en el mundial. Otra cosa, otra manchita para lo nuestro, pero bueno. Y yo a cada rato el brazo era un dolor terrible. Entonces el tipo de castigo, o sea, ya me cansaste, pendejo de mierda, vení para acá. Me agarró, me sacó de mi puesto de guardia y me llevó al medio del canal y me apostó ahí. Y de ahí me podían tirar de cualquier lado, porque podrían pensar que soy un inglés que estoy saliendo del agua. Algún boludo que le hubiera gustado disparar a ver qué pasaba, a ver quién era. O sea, en la oscuridad de la noche no sabés quién soy yo. Bueno, en ese momento a mí, la realidad que lo que me pasó es que del miedo de estar apostado ahí, porque para mí era la muerte instantánea que me había provocado este tipo de llevarme ahí,
hizo que me defecara encima, que me pillara, porque empecé a temblar del frío, del choque térmico que tenía dentro del canal, hasta que bueno, me sacó un comando de ahí y me dijo, ¿qué hace usted ahí? Me dijo, ¿usted está loco? No, bueno, le conté la historia. Bueno, después me dijo, no, usted se queda acá conmigo, que esté tranquilo, cuando se venga su oficial lo voy a hablar yo. Bueno, cuando vino era un teniente, lo recagó a pedo y le dijo de todo. Pero bueno, esas cosas de esos abusos del poder que hay dentro de la guerra que te llevan a situaciones límites. O sea, ahí a mí en ese momento me podían pegar un tiro tranquilamente y nadie se hubiera enterado. Hubiera quedado flotando en el agua y no sé, ya está. Pero esas cosas pasan y te llevan a que algunos abusaron de su poder siendo jefes o en el rango que tenían, sobre todo con el tema de los soldados. Un compañero mío en joda le hicieron un pelotón de fusilamiento. No sé qué macana se mandó, le dijo, bueno, basta, usted lo voy a fusilar. Guardia, el oficial, en chiste agarró 4 soldados y dijo, che, vamos a hacerle una joda a este que lo vamos a fusilar. ¿Está? Entonces los 4 soldados se prendieron. Le taparon los ojos y lo pusieron ahí. ¿Qué dijo él? No, yo quiero ver cuando muero, ¿viste? Y era una joda. Pero en ese momento el estrés de ese pibe de estar, nosotros hoy en día le decimos el fusilado, ¿verdad? De ver a 4 tipos que se le pararon para pegarle un tiro, ¿verdad? Tus propios jefes. Entonces el abuso de la guerra te lleva más en traumas. un momento que era una joda, pero después no sabés qué es lo que pasa con esa persona que le estás haciendo la joda. ¿Está? Porque la situación límite la estamos viviendo todos ahí en la guerra. Fabián, gracias primero por tu testimonio y por también darnos conciencia en algún punto y llevarnos a todo lo que viviste vos, a lo que vivieron compañeros tuyos, haber defendido y seguir defendiendo la patria, seguir poniéndole voz de la patria, y seguir estando acá siempre predispuesto a conversar cuando hay toda una vida tuya por delante y supongo que también debe ser movilizante retrotraerte en el tiempo, narrar lo que fueron estas cosas, que seguramente algunas ya estarán ahí cerquita y otras te las estarás acordando mientras... Muchas cosas uno vuelve a retomarlas y hablando, ¿no? Y hablarlas. El otro día me llamó un compañero y me dice, no, mira, necesito hablar con vos porque tengo una situación que yo creo que fue así y la hablamos, seguro. Y él me dijo, bueno, ahora entonces no es como yo lo pensaba, y yo me la creí 40 años que había pasado esa situación, y ¿por qué no la hablaste? No me animaba a preguntarla, y así siguen pasando las cosas, porque Malvinas, o sea, es una guerra donde cuando volvimos no tuvimos esa contención. La contención hoy somos nosotros mismos, entre nuestros mismos compañeros, ¿no? Porque los que no tuvimos un psicólogo o alguien que nos hizo entender qué es lo que pasó en la guerra para que la podamos tomar de otra manera. Sí, alguien que nos haya acompañado por lo menos en su regreso. En sentir que bueno, que sí, que viste, que de diferenciar, bueno, el pueblo los apoyó o no los apoyó. ¿Estuvo con ustedes cuando ustedes estuvieron mal? ¿Sí o no? Porque el Estado estuvo, no estuvo. ¿Por qué? Porque yo cuando iba a buscar trabajo no me daban porque era el loquito de la guerra. Entonces tuve que ir a contar mi historia, esto que te estoy contando a vos, en los colectivos, en los trenes, y darle una banderita para recibir una limosna. Muchos años se vivió esto. Subieron colectivos, subieron subte, subió un veterano de guerra. Te vengo a contar la historia, soy fulano de tal, soy veterano de guerra, no tengo para comer, no tengo para darle de comer a mis hijos. Papá, y te dejaba una banderita cuadrada que esté en las Malvinas o veterano de guerra y vos le das una moneda. Eso lo viví yo con carne propia. ¿Está? Y volver de Malvinas a rogar trabajo o a rogar salud, hay miles de historias de los soldados argentinos.
porque no hubo una política federal cuando volvimos. Es decir, bueno, nosotros agarramos a estos pibes y los usamos para llevarlos a la guerra. Listo, con todo el patriotismo, bueno, pero ahora Vámonos, claro. hay que devolverlo. Cuidémoslo. ¿Qué hacemos? Cuidémoslo. Y sin embargo, siempre nos usaron políticamente, económicamente. ¿Viste? Cuando nosotros viene el 2 de abril, se destapa la olla de Malvinas, empiezan a salir los veteranos de guerra de la olla, y empiezan los encuentros con canales, con revistas. Viene el 14 de junio, se tapa la olla, y se dicen... Y en este tiempo, del 2 de abril al 14 de junio, empiezan a surgir algunas cosas que nos faltan lograr todavía como veteranos de guerra que nos merecemos. Y todos te dicen que sí, que vení, y arman proyectos, y arman cosas que después mueren en el camino, porque después no tienen consenso, porque era para salir en los diarios y para estar... Yo te voy a contar algo. Para limpiarse las culpas, digamos. Sí, en el año 2004, con un grupo de veteranos de guerra, sacamos una ley en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con los legisladores, ¿no? Propusimos que sean ciudadanos ilustres los soldados que nacieron en la capital federal, que murieron en Malvinas. Y lograr un enterratorio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Para que los soldados que nacieron en la ciudad de Buenos Aires tengan un enterratorio de honor en el Panteón de la Chacarita. Bueno, hubo un consenso, se votó por unanimidad. En el 2004, del gobierno de Tellerman, se puso la piedra fundamental en el cementerio de la Chacarita. Hay una foto de un monolito que dice: aquí se construirá el enterratorio para los héroes de la patria. Todavía lo estoy esperando. Sigo enterrando compañeros en fosas comunes, donde el honor no existe, más que en el momento que ellos se enterraron. Hoy, a 44 años del conflicto y a 20 de esa ley, todavía el enterratorio no está. Es un lugar donde el veterano de la Ciudad de Buenos Aires se muere, va a ser enterrado ahí y no se mueve más. Ese va a ser su lugar, su destino final, su morada final. 19 años pasaron y todavía está el césped. Y se muere un compañero mío y lo tengo que acompañar a Chacarita y enterrarlo en un lugar común, porque no tiene todavía preparado su lugar, que está. Hace 20 años. Hace 20 años. Y pasaron un montón de gobiernos, pasó Macri, pasaron todos. Todos sí, pasaron. No es una cuestión de ideología ni... No, de nada, ni de peronismo, ni de radicalismo, pero pasaron todos. Y nadie. Y yo estoy cansado de reclamarlo. Cansado de reclamarlo. Y hablas con el director del cementerio, acá está el proyecto, pero el presupuesto nunca está. Que son tener unas cruces preparadas para cuando alguien se muere, una capilla ardiente para que cuando venga se le dé el responso final. Nada del otro mundo. Y el terreno está, porque yo me decía, bueno, hay que construir, hay que comprar una tierra. Ya está preparada, está ahí. Es una cuestión es algo final. Es una cuestión operativa. ¿No? Exacto. Es una cuestión de terminarlo. Y pasaron ya 20 años de esa ley. Fabián, me queda la Operación Aurelia. La Operación Aurelia, bueno. Pero no quiero. Estamos ahí en el límite de la Operación Aurelia, te cuento. La madre de nuestro compañero Ignacio. Que es la historia que contaste hoy. Sí, que es la historia que conté hoy. Pasa que Ignacio era un soldado desconocido, solo conocido por Dios, hasta el 2019, cuando se hizo la exhumación de los cadáveres. Bueno, yo hablo con ella para que ella preste su ADN para reconocer, hablo con el equipo de antropología forense porque ella se había negado, bueno, un poco la convenzo, ella presta, ya tenía preparado ya toda su vida el tema del ADN, tenía unas uñas guardadas y todo eso. Y bueno, lamentablemente
se llega a la conclusión que Ignacio estaba en la turma número 8 de la fila 2. Entonces se viene a la casa de ella, se le entrega una urnita con un pedacito de un huesito, con un pedacito de ropita y el certificado del Servicio de Antropología Forense que dice que él es su hijo. Ese día Aurelia cerró eso, dijo, bueno, a partir de ahora me quiero morir. No quiero vivir más. Bueno, los que lo conocemos, los que la rodeamos, la familia, siempre bueno, Aurelia. Ella se levantaba en la mañana y puteaba porque se despertaba. En esos años que pasó desde ese momento hasta el momento que falleció, nos hizo prometerle que la enterráramos en Malvinas. Y bueno, entonces nosotros, cuando ocurrió ese hecho, que fue en el 2023, preparamos todo y en el año 2024 un grupo de compañeros y familiares de ella, sobrinos y algunos allegados más, fuimos a cumplir el deseo y lo logramos. Así que está enterrada con su hijo, en la misma tumba. Así que llamamos Operación Aurelia porque, bueno, haberla llevado y haber traspasado la barrera inglesa, o sea, la aduana inglesa, y llevarla, y transportarla, y llevarla, y hacer ese acto de amor, porque fue un acto de amor. Finalizado la guerra, es que ella se encuentre con su hijo. Ese era el verdadero cometido nuestro, que era el acto de amor de que ella se encontrara de vuelta con Ignacio. Bueno, ahí le llevamos sus medallas y un montón de cosas a Ignacio que fueron depositados junto con ella. Pero bueno, la Operación Aurelia se significó porque, bueno, era llevarla a ella, ¿no? Y que se encuentre con su hijo, porque llevarla a cualquier lado no era lo mismo que estar con su hijo. Así que bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer y yo estoy muy feliz, y todos los que fuimos a ese viaje, porque fue un viaje de 7 días. Bueno, y nos pusieron un servicio de inteligencia, un chileno, ¿viste? Ellos. Después nos encontramos en el aeropuerto de policía, ¿viste? Y estaba con nosotros, y haber podido evadir un montón de cosas y estar ahí. Y volver a estar ahí desde un lugar. Yo en mi caso fui con mi hija y volver al campo de combate, y el campo de combate está servido como en el año 82. Las balas están en el piso, está igual. Los reactores de los aviones, las turbinas están tiradas en el piso, los ranchos están, las trincheras están. Hay un montón de cosas que se modificaron, pero vas a Monte Tumbledon y todavía está todo servido, vas acá y todavía está el campo de combate, está como en el 82. Volver a agarrar el cable de teléfono que nosotros teníamos y estaba ahí enterrado. O sea, no, pero esto lo pusieron y empezaste a buscar el cable y era el cable que habíamos puesto nosotros. O sea, la guerra está igual. O sea, el escenario y la escenografía está igual. Volvés ahí, ves la bala, las agarré con la mano, la trinchera, volví a estar donde casi me matan con ese misil, volví a recobrar la guerra junto con mi hija y con mis compañeros que fuimos allá, sobre todo con Nico, que fue mi compañero de pozo, que me acompañó en toda la vida de combate, y poder reconstruir las 20 fotos que saqué en Malvinas. Pero el acto más sublime fue el de haberla llevado a Aurelia. Ese es el acto más sublime, porque para mí el sufrimiento de ella, de haber estado tantos años sin su único hijo, que es una cosa impensable lo que hicieron estos hijos de puta, llevarse al único hijo que tenía esta madre. Sí, arrancárselo y decirle, bueno, te lo llevo a la guerra. O sea, cuando vos decís, no sé, si yo en mi caso era el más chico de la familia, pero él era lo único, a ella ya se le había muerto el marido hacía 5 años, o sea que Ignacio no tenía papá, pero hizo el servicio militar porque no era sostén de madre viuda, porque la mamá era una soprano muy reconocida de Colón,
Y el papá había sido senador de la nación, o sea que la mamá no tenía premios económicos. Entonces le hicieron hacer el servicio militar. Ignacio. Igual Ignacio era un pibe brillante. Piloto civil a los 19 años. Radio aficionado. Tenía una banda de rock, tenía una radio. Era un pibe que te brindaba todo, amigo de todos. Era un genio ese pibe. La verdad que cuando a veces decimos, ¿cómo le tocó morir a él? No lo podés entender. Porque ahí te das cuenta es que la guerra es para todos y para cualquiera. O sea, no se salva nadie de ahí. No se salva ni el que tiene plata y el que no tiene plata. Te toca y te toca. Y a Ignacio le cayó una bomba en el lugar donde estaba operando el equipo y lo mató a él y a 2 compañeros más. Y vos fíjate la paradoja, en ese lugar donde muere Ignacio, mueren 2 compañeros. Los 2 eran de Adrogué. Él era de Adrogué y no se conocían. Y eran de diferentes unidades. No sabían que eran vecinos y mueren en el mismo acto de combate. Fabián, gracias. No, gracias a vos por permitirme contar esta historia. Ojalá se pueda difundir, que la escuchen, que les guste. Es mi historia. Gracias por compartirla, por recibirnos y por ser un héroe y por representarnos y por estar acá contándola, que es un valor inmenso. Gracias y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Cuando quieras. Gracias. A tu disposición. Gracias.